Acabo de ver un video en YouTube que me restauró la fe en internet, ¿sí? Me da gusto seguir pagando ahí el internet. Porque pues lo uso para seguir perdiendo el tiempo como siempre, que en el Netflix sobre todo es donde pierdo más tiempo. En YouTube pierdo bastante tiempo. Pero bueno, este video se llama Xenon Can Be a Problem. Y ahí estoy yo, a ver, de Xenon, ¿qué tiene que ver ahí? Vamos a ir de metichones, a ver. Y empieza el cuate a hablar de reacciones nucleares. Ya, estuvo interesante. No se me hizo pesado el video y llegó, la conclusión era inesperada, así, final inesperado. Empieza a hablar de decir, tengo un átomo de uranio, ¿verdad? Ese átomo decae por alguna razón, se parte en dos átomos diferentes, ya se convierte en dos cosas diferentes, o tres, ¿verdad? Y al romperse, uno libera poquita energía, pero aparte desprende 3 neutrones. Esos 3 neutrones pueden ir a pegarle a otros átomos de uranio, de modo que también se rompen. Entonces, un solo neutrón provoca que se rompa un átomo, pero ese átomo libera 3 neutrones y ese provoca que se rompan 3 átomos más, y esos 3 átomos liberan 3 neutrones cada uno, y hace que se rompan otros 9, y ahí se la llevan, ¿verdad? Va creciendo exponencialmente, simétricamente esa cantidad de neutrones libres, ¿verdad? Rompiendo átomos de uranio. Y eso es lo que conocemos como una bomba atómica, ¿verdad? La fisión nuclear descontrolada. Pero si no queremos que sea una explosión, pues debemos controlar esa liberación de neutrones. Entonces están liberando los neutrones y hay que pepenarlos, atraparlos, ¿verdad? Usando un moderador, ¿verdad? Que puede ser el agua, usando un absorbente, una pantalla que absorba neutrones. En este caso, en un reactor, lo que hacen es meter unas varillas que absorben esos neutrones extras. Entonces, metes completamente la varilla, absorbe tantos neutrones que ya no permite que haya reacción. Sacas un poquito la varilla, ¿verdad? Y algunos poquitos neutrones van pegando y la reacción es pequeñita. Entre más sacas las varillas, ¿verdad? Más reacciones vas teniendo, ¿verdad? La sacas completamente o hasta cierto nivel y la reacción es completamente descontrolada y puede terminar en una explosión, ¿verdad? No en una bomba atómica, ¿verdad? Porque la cantidad de uranio y la concentración es muy pequeña, ¿verdad? En una bomba atómica usas explosivos para concentrar ahí el uranio. Pero bueno, lo que estamos hablando es que no se descontrole, ¿verdad? Bueno, se está produciendo la reacción nuclear, pero ¿qué pasa con ese átomo que era uranio, ahora plup, se partió y ya se partió en 2 cositas, ¿verdad? 3 cositas. Bueno, esos nuevos átomos que ya no son uranio, ya son cosas más chicas, unos pueden ser xenón 135, y la característica que tiene el xenón es que absorbe muy bien los neutrones de una manera muchísimo mejor que el moderador que tenías ahí, que es el agua, ¿no? Entonces se te empieza a acumular poco a poco ese xenón, ¿verdad? Y cada vez se va haciendo más difícil mantener la reacción nuclear, hasta que llega un nivel crítico de xenón que te apaga la reacción, ¿sí? Entonces, la cantidad que se produce de xenón es muy pequeño, un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Una fracción del 1%. Pero también se produce de otros elementos como el yodo, creo que el yodo 135 o el yodo no sé cuál. Y ese isótopo del yodo, que es radiactivo, con el tiempo decae en otra cosa y se convierte en xenón. Entonces, el yodo, que tiene una vida media de 6 horas, después de 6 horas, la mitad del yodo que se produjo se convierte ahora en xenón. Y ahora, ese yodo ya se produce en una cantidad más significativa, ya es alrededor del 6-7% de la cantidad de elementos que están produciendo en la reacción nuclear. Entonces, pues ya vas a tener una acumulación del 6%, pues, que después de 6 horas se convirtió en xenón, y ese xenón te empieza a apagar tu reacción nuclear, ¿sí?
Afortunadamente el xenón, después de 9 horas, la mitad, ¿verdad? La vida media, después de 9 horas se va a convertir ahora en cesio. Y ya como cesio ya no es tan buen absorbente de neutrones. El problema es, ¿verdad?, que de todas maneras se va acumulando. ¿Por qué? Porque si estás produciendo xenón debido a la descomposición del yodo, se está convirtiendo en xenón cada 6 horas, y el xenón desaparece, se convierte en cesio cada 9 horas, bueno, pues traes 3 horas ahí de disparidad, ¿verdad?, donde va a terminar por acumularse el xenón. Entonces, ¿qué más se puede hacer, o verdad? ¿Qué pasa? ¿O cómo funcionan los reactores nucleares si que el xenón se está acumulando ahí y va a apagar la reacción nuclear? Pues mientras tengas activo el reactor, ¿verdad?, algunos neutrones van a pegarle a ese xenón 135, los va a absorber y se va a convertir en xenón 136. Y ese xenón ya está completito y ya no absorbe más neutrones. Entonces puede seguirse acumulando ahí, no hay problema, no va a afectar la reacción nuclear, el xenón 136. Pero eso solo funciona mientras tengas activo el reactor. Mientras el reactor esté funcionando y generando neutrones, va a haber esa conversión, ¿verdad?, de xenón 135 en 136. Pero una vez que apagas el reactor, ¿verdad?, vas a tener durante un cierto periodo de horas, ¿verdad?, una cantidad que ya tenías ahí de xenón 135, ¿verdad? Y aparte tiene los otros productos como el yodo 135, ¿verdad?, que después de 6 horas la mitad se va a convertir en xenón 135, ¿sí? Entonces, durante un lapso de tiempo de varias horas, bastantes horas, vas a tener un incremento en el xenón, ¿sí? 135 se está acumulando simplemente porque se está produciendo, ¿verdad? Tienes el reactor apagado y se sigue acumulando ese xenón, ¿verdad? Entonces aumenta mucho la cantidad. Ya después de 60 horas, digamos que durante 30 horas se estuvo acumulando tu xenón 135. Ya después de 60 horas, ya una gran parte de ese xenón ya se convirtió en cesio, ¿sí? Pero tuviste ese lapso, ¿verdad?, de 60 horas en el cual tuviste una acumulación de xenón 124, que como es muy bueno para absorber xenón 135, que es muy bueno para absorber neutrones, no te permite iniciar el reactor, ¿sí? Tratas de prender tu reactor nuclear, ¿verdad? Dices, pues le voy a sacar las varillas, ¿verdad?, un poquito. Y se empiezan a liberar neutrones, pero los absorbe ese xenón, ¿verdad?, y te apaga la reacción nuclear. Entonces, allí fue el final inesperado que da él. Ya en los últimos minutos, el video dura como 15 minutos explicándote todo el proceso y luego ya llega al final para decirte por qué es un problema el xenón, ¿verdad? ¿Qué te dice? Los ingenieros nucleares deben estar muy conscientes, ¿verdad?, de esa acumulación de xenón. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en Chernobyl? Querían hacer su experimento. Por alguna razón apagaron el chingado reactor, ¿verdad? Y dijeron, ching, la regamos. No, necesitamos hacer un experimento, préndanlo el reactor. Pero cuando lo apagaron, ya no tenían esa emisión de neutrones, convirtiendo ese xenón 135 en xenón 136, y se acumuló el xenón 135. Ahora tratas de reiniciar el reactor y no puedes reiniciarlo. ¿Y qué hacen? Sacan las varillas de control, ¿sí? Las varillas moderadoras que absorben los neutrones, porque dicen, no, pues queremos reiniciarlo, ¿verdad?, para hacer un experimento. Entonces empiezan a violar normas de seguridad muy importantes. ¿Qué es lo que terminó provocando, verdad, esa explosión en Chernobyl? Pues saco más las varillas, saco más, no arranca el reactor, no arranca, pues le sigo sacando hasta que arranque. Y cuando arranca se descontrola todo el asunto y se vuelve un desmadre. Entonces me gustó ese video porque me explicó algo que yo ni siquiera andaba buscando, ¿verdad?, pero estaba muy interesante. Y como ya voy llegando a mi destino, pues ahí te lo dejo de tarea. Ahí voy a poner el link en la descripción allá abajo, el link de ese video, para que veas si le eches un ojo, ¿verdad? Está en inglés, obviamente, pero pues ahí búscale subtítulos ahí, ingeniátelas, ¿verdad?
Tenle fe al internet, de vez en cuando tiene cosas interesantes. Ahí te guacho.